Es miércoles de Política Joven. Hoy vamos a platicar respecto a la reelección de Rosario Piedra en la CNDH y hablando de elecciones, también la que se vivió el fin de semana en el PAN, en donde Jorge Romero fue el ganador. Le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Manuel Pedrero, periodista, Miguel de Samaniego, militante del PAN, y Eliud Pizarro, creador de contenido político, que estén con nosotros. Bienvenida, Sofía, bienvenidos, jóvenes. Buenas noches, Pedro. Gracias, Pedro. Comencemos por el tema más reciente, que es el de la CNDH. Sofía, ¿qué opinión te merece lo que vimos ayer en el Senado? Todavía hoy, las primeras horas. Generalmente digo decepcionante, pero no sorpresivo. Esto sí me pareció sorpresivo por la forma en la que fue ejecutado. Vimos a un Noroña gritando, al presidente del Senado gritando, porque la oposición estaba colocando una mampara que finalmente lo que quería era asegurar un voto secreto. Vimos también que Adán Augusto López estaba tratando de entregar boletas, y él mismo lo aceptó, de entregar boletas que ya estaban marcadas a favor de Rosario Piedra Ibarra. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era la desesperación de ponerla ahí? Es un perfil tan cómodo, es una persona que finalmente ha dicho que es pues aliada de la 4T, y la labor de la CNDH es ser incómoda, es ser crítica, es cuestionar al poder cuando se violan los derechos humanos de la ciudadanía. Y Rosario Piedra Ibarra no ha hecho eso. Entonces, quizás por eso es que le surgía reelegirla. Manuel. Sí, mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al igual que muchas instituciones hoy necesarias para nuestro país, desgraciadamente se desvirtuaron en la época del neoliberalismo. Para empezar, la institución la crea Carlos Salinas de Gortari, eso como primer presidente, y hasta la llegada de Rosario Piedra tuvo más de 7 dirigentes, 7 titulares, todos ellos policías. Es curioso que la primera mujer civil que llega a la institución se haya enfrentado a una especie de, digamos, cacería mediática y política en concatenación que ya con los años que uno lleva en esto, por lo menos le hace levantar la ceja. Sobre todo en el sentido de que se le acusa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha sido omisa en los casos de militarización o de Guardia Nacional. Enfocan que estas dos instituciones, cuando hay quejas de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra, no avanza en los casos. Yo te voy a dar 2 datos desde que Piedra asumió la titularidad. Para empezar, de todos los casos relacionados a la Sedena, el 86% lo resolvió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el caso de la Guardia Nacional, lo resolvieron más del 85%. Es decir, la narrativa per se de que la CNDH encubre una supuesta inexistente militarización, no tienen idea de lo que es la militarización en este país, no la conocen en otros países, no utilizan los términos de manera banal, y conforme a la Guardia Nacional va dirigido, entre otras cosas, para atacar la arquitectura de la estrategia de seguridad de la 4T. Entonces, de otra manera, yo no vería tan interesado al PRIAM en usurpar la titularidad, y si quieren, entre otras cosas, una diferente titular de la CNDH, pues que consigan mayoría calificada y con todo el gusto del mundo. Miguel. Ay, qué interesante tema. Mira, de entrada creo que hay que movernos al origen, a cómo es electa primero Rosario Piedra hace poco más de 5 años, cuando llegó a ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un fraude. Fraude que fue evidenciado en el Senado de la República por el senador Ricardo Anaya, donde se demostró además con un video que fueron 116 personas las que votaron y no 114, como ellos ostentaban, por lo que ella para llegar necesitaba 78 votos y no los que adquirió para llegar. Entonces, de entrada, es una persona que llegó con un fraude, una persona que estuvo ahí de manera ilegítima. Pero ¿qué es lo grave? Porque no es nada más llegar ilegítimamente de origen, sino que en el proceso en el que ella fue presidenta de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo 3.500 quejas contra la Guardia Nacional. Qué bueno que las mencionabas. Pero ¿sabes en qué sentido resolvió esas, o la gran mayoría de esas 3.500 quejas? Pues casi todas del lado del poder. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está creada, o en teoría está creada, para defender a las víctimas en este país. Víctimas de los gobiernos, víctimas de las personas que se pasan por el arco del triunfo, los derechos humanos en este país. Y hoy la CNDH está doblegada, así es, doblegada frente al poder. Hoy vemos, presidiendo la CNDH, una persona que no apoya a las víctimas.
Eliud. ¿Qué es lo que le molesta al PRIAN de Rosario Ibarra? Yo les voy a dar datos importantes. Ella eliminó los viajes costosos, los autos de lujos, los chefs que estaban dentro de la CNDH, demás cosas, guardaespaldas, y ese dinero, que el outsourcing que eliminó de ahí, lo destinó para la Comisión de Atención a las Víctimas. Y vámonos a los datos. Rosario Ibarra, en su administración se emitieron más de 1,000 recomendaciones, más que las 3 administraciones pasadas juntas de la CNDH. Yo creo que es muy incómoda no tener una CNDH que esté al servicio del PRI o del PAN, pero también de todas las quejas que han llegado, el 83% se logró que no se convirtieran en violaciones a derechos humanos. Entonces yo creo que sí es importante saber cuál es el nuevo papel que está jugando la CNDH, porque la misma Rosario Ibarra, y creo que hay muchos aquí que estamos de acuerdo que en gobiernos anteriores y gracias al Poder Judicial se le ató de manos a la CNDH para que no pudiera hacer nada en materia de defensoría de nuestros derechos. Se le ató de manos para que ellos simplemente justificaran lo que hacía el Estado. Déjame darte un ejemplo. En la recomendación 15VG/18 de Ayotzinapa, la CNDH había revictimizado a los estudiantes de Ayotzinapa, había acordado como la verdad histórica lo único que había pasado. ¿Qué pasa cuando llega Rosario Ibarra? Niega esta recomendación y pide que se rectifique desde la comisión. Es obviamente incómodo que haya una comisión que ahora sí esté buscando defender los derechos del pueblo de México, pero aparte de ello lo que va a buscar es también reformarla porque se reconoce que está atada de manos la CNDH. Hoy decía Gerardo Fernández Noroña que no la tuvo fácil Rosario Piedra, que no fue una noche sencilla ayer y que tendrá que replantear mucho del funcionamiento, del actuar al frente de la CNDH. ¿Ustedes creen que realmente podamos ver una mejoría en este segundo mandato de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sofía? No creo que haya un cambio porque no es necesario que lo haya. Rosario Piedra Ibarra está siendo apoyada por el grupo político que tiene la mayoría en este país, que apoya a la mayoría de las y los mexicanos, entonces no tiene ninguna necesidad de hacer ningún cambio. Es como algún alcalde o cualquier otro político corrupto que es de Morena o de la 4T, que no tiene la necesidad de hacer ningún cambio al respecto, porque tiene el sello guinda al lado y eso es lo que lo respalda. Siguiente punto, Manuel nos daba un argumento que considero débil en cuanto a por qué estaba mal el actuar de la CNDH, porque finalmente fue un organismo que creó Salinas de Gortari. Salinas de Gortari también creó los apoyos de dinero directo a la ciudadanía y es algo que terminó adoptando la 4T, entonces un mal argumento decir que algo que crea Salinas de Gortari es automáticamente malo, porque sabemos que lo hizo un pésimo presidente. Bueno, yo no dije que era malo per se, nada más di el dato desde cuando inició la CNDH. Ese era el argumento. Siguiente punto, se presumen las recomendaciones o las resoluciones, pero hay que entender qué son estas resoluciones. Significa que agarraron una denuncia y respondieron. No significa necesariamente que le dieron la razón a la ciudadana, el ciudadano, o que le acogieron, le respaldaron. Solamente significa que vieron el caso y respondieron. Que independientemente terminan sin ser vinculantes. Exactamente. Al final es algo... La CNDH es parecido a la ONU, de la que tanto se quejó el expresidente López Obrador, con justa razón, diciendo, bueno, pues muy bonito y todo, dan sus recomendaciones, pero al final, si nadie las toma en cuenta, pues no importa. La CNDH es algo representativo, pero aún así, considerando las resoluciones, que es lo que están presumiendo los panelistas aquí, que están defendiendo básicamente el actuar de la 4T, pues aún así no se sostiene ese argumento. Ok, Manuel. La naturaleza de mi trabajo me obliga a leer constantemente los medios de comunicación y me sorprende mucho que uno de los temas centrales que recientemente se han activado en la prensa de los Estados Unidos ha sido la CNDH en México. Si uno revisa recientemente los ejemplos y los intentos de desestabilización en democracias latinoamericanas, se darán cuenta que ya últimamente no es necesario dar los golpes de Estado con los ejércitos ni con las Fuerzas Armadas, sino a través de los organismos autónomos, de las instituciones desconcentradas, como también lo pretende ser la CNDH. Nada más para dar un claro ejemplo de qué es lo que pasa cuando la derecha secuestra ese tipo de instituciones, termina gente, por ejemplo en Chile, en la dictadura de Pinochet, que llegó un pinochetista justamente a la institución de derechos humanos de Chile y no vieron en ningún momento las crisis, las desapariciones y los asesinatos de las Fuerzas Armadas a Chile.
En el caso de México, primero estamos muy lejos de la fantasiosa dictadura que les encantaría vivir, porque si realmente viviéramos en una dictadura, muchos de los dirigentes políticos por hechos, como lo vamos a estar a punto de hablar en unos minutos, estarían en prisión y no dirigiendo partidos políticos. A mí me llama mucho la atención el desamor, la efervescencia con la que el PRIAN se ha quedado con las ganas de quedarse con la titularidad de la CNDH. Y en mi experiencia personal, y puedo hablar a millones de mexicanos, cuando resulta ser malo para el PRIAN, suele ser bueno para México. Manuel Eliud, ¿creen que era el mejor perfil Rosario Piedra Ibarra para ser la titular de la CNDH? Esa es mi única pregunta. No, Gracias. creo que es Nacheli. Perfecto. Pero Mira, pero no nada más eso. Espera, ¿y por qué hubo todo este operativo de la no, bancada morenista? Es algo muy turbio. Bueno, eso se lo tendrá que Nacheli preguntar a era la Dan Augusto candidata que López estaba Hernández. respaldando la presidenta. Miguel, Lo cual te habla, fíjate, Es interesante que estén hablando de esto, porque creo que sí es importante hablar de la capacidad que tengan las personas para tomar este tipo de responsabilidades o este tipo de cargos. Hemos escuchado a la 4T pregonar por todos lados que ellos buscan en su totalidad, o que la gran mayoría de lo que tengan sea gente que les sean leales y que no tengan o no se fijan al 100% en las capacidades. Esto nos hace notar precisamente la selección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues, ¿por qué seleccionaron a la peor evaluada de los 12 candidatos que había, que estaban mejores evaluados en conocimiento y en otros temas relacionados al propio ejercicio de ese encargo? Y además, otra cosa que a mí me encantaría que nos explicara aquí la gente que defiende a la 4T es por qué Rosario Piedra presentó también una carta de recomendación falsa. Esa es una pregunta que yo les... ¿Quieres responder, Manuel? A mí me parece excelente que se diga que la presidenta tenía una candidata y que al final haya resultado otra persona que no era la candidata de la presidenta, según la visión de la oposición, porque eso quiere decir que en México vivimos en una división de poderes y no en el presidencialismo absoluto que tanto se pregona desde los medios de comunicación. Bueno, y la narrativa que se menciona entre la gente machista, misógina, que es la candidata de López Obrador. Exactamente. Pero ¿por qué no lo dicen abiertamente? Porque tiene, que no se vea tan claro. Yo creo que el tema de la división de poderes no va por ahí. Es muy evidente que quieren me alegra acumular muchísimo poder, y es lo que están haciendo. Continuemos para luego pasar con Eliud y cambiar el tema del Me PAN, alegra por favor. muchísimo que la escuela de Lili Telles esté proliferando en el PRIAN, porque eso asegura la permanencia de Morena durante décadas. Los dramaturgos tienen mucho futuro en este país. Pero en cuestión de derechos humanos, insisto, a ver, por poner un ejemplo, ¿Qué ha logrado? aprovechando el tema de Lili Telles, todo este show que se avientan, nada más lo quieren traducir en capital político. Yo no veo, por ejemplo, una situación de confrontación política de la oposición con CNDH. Lo voy a decir porque esa es una de las ventajas de ser un periodista libre. Javier Corral estuvo operando toda la campaña contra Rosario Piedra porque quería, entre otras cosas, poner a una de sus candidatas. Al principio dijo, voy a tener en conciencia mi voto, y luego cayó en las cosas que estaba haciendo. Y en Morena, si no se disciplinan, básicamente sí, se necesita disciplina. No se puede ir ahí por la vida diciéndole a la gente en campaña una cosa para luego hacer otra en el acto del Senado de la República, cosa que no ha entendido bastante el PRIAN. Pero también se ha operado dentro de la propia 4T unos autosabotajes, lo cual no me extraña de Javier Corral. Entre otras cosas es política pura, pero al final prevalece la razón. Eliud. Pues yo creo que, para empezar, la CNDH se había creado en el modelo neoliberal para asimilar la defensa de los derechos humanos. Antes de que te des el argumento, ¿quieres contestar la pregunta que te hizo Sofía? Yo creo que eso le tocó a los senadores, habrá que preguntarle a Dan Augusto, personalmente, como le como dijo. ciudadano, ¿tú crees que es el mejor perfil? Yo también vi muy bien el perfil de Nacheli. A final de cuentas, los senadores son quienes eligieron. Pero bueno, los senadores por los que nosotros votamos. Entonces hay una muy buena división de poderes. Entonces la CNDH sí necesita reformarse. La misma Rosario Piedra de Ibarra ha dicho que la CNDH necesita reformarse. Yo creo que vamos al debate de fondo, y es que la CNDH necesita herramientas para poder de verdad proteger los derechos humanos del pueblo. ¿Tú sí crees que habrá un cambio? Yo espero que sí haya un cambio. O sea, que deben haber cambios porque está mal. A ver, pasemos al tema del PAN. Creado porque se nos está yendo con Carlos Salinas. el tiempo y hay que hablar sobre esto. Entonces, Sofía, a ver, rápidamente les pido que sean concretos en estas intervenciones. Por favor, adelante. La designación, la elección de Jorge Romero
una decisión terrible del PAN. Misteriosamente los perfiles más fuertes, ¿no? Que eran Kenia López Rabadán, nos guste o no, pero simplemente eran los perfiles más fuertes, Kenia López Rabadán, Damián Cepeda, y mágicamente, después de decir que estaban interesados en ser presidentes, desaparecen de la contienda, y luego no es una imposición que haya llegado Jorge Romero. Jorge Romero, que está pero tan manchado en corrupción, que el propio Calderón lo ha dicho, que recibía su grupo político 7 millones de pesos al mes de comerciantes ambulantes de la Ciudad de México. Jorge Romero, que creó el grupo político Los Ocean, es así como se hacían llamar, bueno, con Taboada, con el actual alcalde de la Benito Juárez, actual alcalde de la Miguel Hidalgo, y también Christian von Roerich, actualmente preso por el cártel inmobiliario. Entonces, pésima decisión. Claro que queremos una oposición fuerte. No creo que esta fuera la decisión correcta, pero bueno, a ver si me demuestran lo contrario. Miguel. Verás que sí, de entrada. A ver, yo creo que en el tema... Yo creo que en el tema interno de Acción Nacional, yo creo que se ve unidad. Yo creo que, de entrada, ves al partido Acción Nacional, que es el único partido en México que lleva a cabo elecciones internas. Eso, ojalá los demás partidos lo hicieran. Jorge Romero llega a... Sí, pero ¿quién vota en Morena, hermano? No más, no toda la militancia, querido, no toda la militancia. El pueblo de México. Jorge Romero llegó a la dirigencia acá en el PAN fue la mitad de la población menos de la mitad del PAN, la que votó. La gente, las y los panistas que decidieron salir a votar. Jorge Romero llegó a la dirigencia nacional del partido con más de 100,000 votos. De 300,000. Llega a esa dirigencia nacional, entonces... Menos. No, 300,000. 200 y tantos mil. Pero está bien. Está bien. 76,000, si mal no tengo el dato. Exactamente. No es el tema de cuántos militantes tiene el PAN, sino el tema de con qué legitimidad llega Jorge Romero. Jorge Romero llega simple y sencillamente con más de 100,000 votos. Hay que recalcar que el PAN, insisto, es el único partido que hace primarias. Entonces, ¿qué vemos aquí? O sea, de entrada, ¿qué estamos viendo? Acción Nacional es un partido que está tomando la decisión de abrirse. De ahora en adelante, el Partido Acción Nacional se va a abrir a la ciudadanía totalmente. Desde ahora, el que quiera ser militante del PAN no va a tener que pasar ningún proceso lento o burocrático para poder serlo. Esa es una de las primeras propuestas que yo entiendo fundamentales para poder renovar la oposición. ¿Por qué en la elección no se abrieron a la ciudadanía? Porque los estatutos del partido así lo marcaban. ¿Qué hay que hacer en Acción Nacional? Que somos respetuosos de la ley para poder modificar una elección interna. Primero hay que hacer una modificación de estatutos misma que se va a estar haciendo en las siguientes semanas o en los siguientes meses para poder entonces abrir el proceso interno de Acción Nacional y que de ahora en adelante todos los cargos internos del partido sean elegidos por la militancia, por la gente, por la ciudadanía que quiera entrar al PAN. Se van a abrir las puertas del PAN y no nada más los cargos internos, sino también las candidaturas de Acción Nacional. Manuel. Yo le agregaría al comercial, usted puede convertirse en el próximo Genaro García Luna, llame ya. Miren, entre otras cosas, el sexenio Acción Nacional, de la mayor cantidad de homicidios en la historia del país. Yo tengo una pregunta. Adelante, porque se nos da el tiempo. Ojalá le preguntáramos a la gente de Sinaloa y de Guerrero qué opinan al respecto. Pero bueno, yo tengo una pregunta. ¿Usted considera que existe un cártel inmobiliario liderado por Jorge Romero? Yo considero, por supuesto que no. A ver, si Jorge Romero... Muy bien, atención, ya me dio la respuesta. Si Jorge Romero fuera adelante, por favor, culpable de alguno de estos temas, ya estaría imputado. Porque... A ver, no, porque la fiscalía sabemos a ver, vamos, Manuel, continuemos, por favor. Ya dijo el compañero que el cártel inmobiliario no existe. Víctor Mendoza, hermano de Luis Mendoza, a ver, uno la vez, por favor, luego no se hermano entiende. de Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, está prófugo. Adelaida García, exdirectora general de Obras, está arrestada. Luis Vizcaíno, Miguel, director general de Gobierno, sentenciado. José Ramón Mayaudón, subdirector de Servicios Generales, sentenciado. Ismael Isauro Chalico, exdirector de Administración, sentenciado. Emilio Sordo Savoy, exdirector de Desarrollo Urbano, prófugo. Nico René Arijaz, director general de Obras y Servicios, sentenciados. Cristian von Roerich, alcalde de Benito Juárez, arrestados. Sofía von Roerich, la hermana del exalcalde, arrestada. Y el que nos hace falta por arrestar y que ha sido el nuevo dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera. Si Al Capone viviera, Acción Nacional lo hubiera puesto de presidente nacional de básicamente. Creo que no fue muy ecológico. Nos queda claro que la vamos a reciclar. No les importa absolutamente nada, pero qué bueno que mi compañero vino bien preparado, porque yo quisiera que él me enseñara, porque
Aquí el que acusa debería de probar. Están arrestados A mí por me la Fiscalía fascinaría- de la Justicia de todos, la Ciudad de todos los que México. acabas de enseñar, a mí me gustaría que me enseñaras una Están sola imputación arrestados, contra Jorge están Romero Herrera. arrestados. Enséñame una sola imputación De la mitad- o una de la sola mitad que presenté, carpeta de investigación compañero. abierta Es que si contra el grita, no próximo escucha. presidente nacional del Escucha. partido. A No hay ver, ninguno. ambos. La mitad, La cuestión es cuál es la necesidad la de mitad poner a alguien tan declararon contra manchado. Jorge Romero y Ambos quién está Y manchado. Sofía, dejemos a Eliud hablar, por favor, que él sí Yo fue no, ecológico yo- y sí lo resumió en un solo papel. Yo de verdad felicito a los panistas porque por primera vez son congruentes. Eligen un corrupto como dirigente nacional, el del cártel inmobiliario, el de las carpetas de investigación, el que se le ha denunciado ¿Qué por carpeta de empresas investigación? fantasmas. Miren, Enséñame todo una. el grupo político todo el grupo político primo hermano, de Jorge ¿qué? Romero Hermano, pero A ver, es un corrupto. tranquilos, Los por favor. retrata de cuerpo entero, los describe perfectamente a los panistas y ni entre panistas se entienden. El expresidente Felipe Calderón, en su libro Decisiones Difíciles, panista, por cierto, del mismo partido de Jorge Romero, dijo que él recibía 7 millones de pesos mensuales por una La prueba, por ahí está la una prueba, red de un libro. extorsión que tenía ¿De Calderón? sobre los comerciantes Oye, ambulantes. Margarita Zavala también dice que él es de la cultura de los moches. Yo les creo justamente en esto sí les creo a Felipe Calderón y a Margarita Zavala sobre las imputaciones a Jorge Romero. A ver, Voy a regalar les el libro vamos a de dar Cash. 10 segundos, literal 10 segundos Ok, para una última perfecto. intervención para que no se queden con las ganas de una última participación. 10 segundos, Sofía. La cuestión es sí, no tiene acusaciones concretas en su contra Jorge Romero, aún así está manchado y no hay necesidad de que el PAN lo hubiera puesto ahí cuando quieren Ya se renovarse. acabaron los 10 segundos, Manuel. El PAN, con Jorge Romero en su presidencia, le ha garantizado a Morena la presidencia de la República hasta 2070. Eliud. Se dan mucho de golpes en el pecho a los panistas, pero deberían ponerse a pensar a quién tienen de dirigente nacional, un corrupto que los representa perfectamente. Miguel. Un gusto. La realidad, y déjenme, les soy muy sincero. Lo No único que encontramos estamos nada. viendo aquí es que estos señores buscan distraer a la gente de la realidad violenta De su y grave corrupción, que vive de su este corrupción. país. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Pausa, regresamos.